Miércoles 25 de diciembre, Teología desde arriba o desde abajo. Dios te bendiga y vamos a iniciar la lectura día a día de la lección de Escuela Sabática. Lee Juan 4:46 al 54. ¿Qué problema llevó al funcionario a Jesús y cuál era la verdadera cuestión subyacente? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología desde abajo. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. ¡Qué trampa tan peligrosa! Por el contrario, la teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Debemos creer las palabras de la Escritura si queremos creer las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Jesús dijo: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, Él me ordenó qué decir y qué enseñar. Escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Juan 14:23. ¿Cuál es la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia? ¿Por qué cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre el peligro de ser legalismo? Esta teología desde abajo se manifiesta cuando las personas imponen condiciones a Dios o limitan su obra a lo que pueden entender o experimentar. Al esperar que Jesús sane a su hijo como una prueba de su poder, este hombre establece un marco humano para la acción divina, asumiendo que Dios debe operar según sus términos para ser digno de confianza. Este enfoque no solo es limitante, sino que subestima la naturaleza infinita y soberana de Dios, colocándolo bajo el juicio y la interpretación del hombre. El mensaje resalta que este tipo de pensamiento es una trampa peligrosa, porque desplaza la autoridad de Dios y su palabra, poniendo en su lugar las ideas defectuosas y subjetivas del ser humano. Cuando hacemos esto, dejamos de permitir que la palabra nos transforme y en cambio intentamos conformarla a nuestros deseos, temores y preconcepciones. Esta postura puede llevarnos a una débil fe o condicional que depende de señales visibles o de la satisfacción de nuestras expectativas para sostenerse, en lugar de confiar en la naturaleza y promesas de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta lección de este día miércoles nos haya dejado lecciones para que podamos acercarnos a nuestro Dios.